El FBI está investigando el caso de un hombre desaparecido de Texas que, según dicen, se jactó de haber robado miles de dólares a un cartel mexicano y luego desapareció solo 2 horas después. El más poderoso es el cártel de Sinaloa. Casi el 70% del mundo está infectado por este cártel. El 10 de octubre de 2010 comenzó como cualquier otro día para Martin Cota Monroy. Tomó una decisión imprudente al robarle a un cartel mexicano que no cree en segundas oportunidades. Eso enfureció al cartel y terminó costándole todo. Estas son 8 veces que aspirantes a gángsters se metieron con los carteles equivocados. Rafael Clavel Moreno. Lo perdió todo de un solo golpe, y el hombre detrás de eso no sabía que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. A finales de los años 70, Palma fue atrapado traficando drogas en Arizona. La condena fue 8 años tras las rejas en una prisión de Estados Unidos, pero la prisión no fue lo que lo quebró. Esa parte vino después. Después de cumplir su condena, Palma regresó a casa para encontrar que el mundo que dejó atrás se había desmoronado. Su esposa, Guadalupe, se había ido. También sus 2 hijos. Y el responsable no era solo un extraño. Su nombre era Rafael Clavel. Clavel no era un capo rival ni un sicario. Era un hablador encantador, calculador y hambriento de poder. Había seducido a Guadalupe, la convenció de vaciar $7 millones de las cuentas de Palma y desapareció sin dejar rastro. Pero su traición no terminó ahí. Después de tomar el dinero, Clavel estranguló a Guadalupe en una habitación de hotel en San Francisco. Frío, calculado. Luego cruzó una línea que nadie imaginó que podría cruzarse. Llevó a los hijos de Palma a Venezuela y los arrojó desde un puente. Ese único acto no solo quitó vidas, encendió un fuego que consumiría todo a su paso. El dolor se transformó en furia. Al principio, Palma creyó que su antiguo jefe estaba involucrado en los asesinatos. Esa sospecha estalló en una brutal guerra entre facciones del cartel. Los cuerpos aparecían por todas partes, las calles ardían. Pero la verdad salió a la luz pronto. Clavel había actuado solo, sin órdenes, solo codicia y arrogancia. Desde ese momento Palma se convirtió en un hombre con un solo propósito. Los aliados de Clavel comenzaron a desaparecer. Uno por uno, fueron rastreados, acorralados y eliminados. Cuando Clavel fue finalmente capturado en Venezuela, no enfrentó la justicia en un tribunal. Bajo las instrucciones de Palma, fue torturado, destrozado y dejado para morir en un dolor que ninguna palabra podía describir. Eso no fue venganza. Fue una lección, una advertencia grabada en sangre para cualquiera que pensara que la traición no tenía consecuencias. Clavel no era un jefe de cartel. Era un estafador que pensó que el encanto le conseguiría un lugar en la mesa, pero tocó algo sagrado y pagó por completo. Años después, otro hombre pensó que podía burlar al sistema. Su nombre era Martin Cota Monroy, solo un jugador de poca monta. Robó un gran alijo, más de 400 libras de marihuana junto con metanfetamina, y les dijo a sus jefes que la patrulla fronteriza lo había tomado. Huyó a Chandler, Arizona, pensando que la frontera lo protegería. No lo hizo. En una tranquila noche de octubre de 2010, hombres entraron en su apartamento haciéndose pasar por amigos. No solo terminaron con su vida, convirtieron el lugar en una advertencia. Fue golpeado y decapitado. Lo que dejaron atrás no era solo un cadáver, era un mensaje. Si historias como esta te mantienen enganchado, presiona ese botón de suscribirse. Tenemos más historias reales, más traición y más finales brutales en camino. Y eso incluye a L. Capone. Pandillas de Costa Rica. Imagina una ciudad que una vez prosperó con la riqueza del petróleo, aplastada bajo una ola de sangre y terror. En agosto de 2023, algo profundamente perturbador salió a la luz. Las autoridades se toparon con una escena horrífica. 13 cuerpos escondidos dentro de congeladores, apretados en camiones, todos encontrados en uno de los estados más peligrosos de México. Junto a los cuerpos había una nota escalofriante, una advertencia de un hombre que infunde miedo en el inframundo criminal. C.N. Hickey. Ese tipo de descubrimiento se queda contigo. Es el tipo de cosa que podría romper a una persona mentalmente. Pero, ¿qué llevó a esta pesadilla? Retrocedamos. Poza Rica, antes conocida por sus ricas reservas de petróleo, se ha convertido en una de las zonas de guerra más mortales de México. La ciudad sangra de calle en calle mientras los grupos criminales luchan por el control.
Y liderando la carga con precisión despiadada está el cártel de Jalisco Nueva Generación, mejor conocido como CXING. Esto no es solo otra pelea de pandillas. Este es un conflicto de alto riesgo, enfrentando a una potencia internacional del crimen contra grupos locales profundamente arraigados que no se rendirán fácilmente. A pesar de su resistencia, una cosa quedó clara. El CJNG estaba ganando terreno rápidamente, dejando un rastro de sangre y miedo tras de ellos. En el centro de su avance hacia Poza Rica se encontraba una figura temida, Necio Elemento, conocido por irrumpir en nuevos territorios sin previo aviso. No perdía tiempo hablando o amenazando. Simplemente eliminó a cualquiera que se interpusiera en su camino. Poza Rica, ubicada en Veracruz, nunca iba a ser una excepción. Aún así, esta ciudad no era como las otras. Aquí, las calles ya pertenecían a la gente. Las pandillas locales, muchas con conexiones al antiguo cartel de los Zetas, habían estado operando durante años. Habían construido redes, formado lazos políticos y se habían incrustado tan profundamente que eliminarlos requeriría más que fuerza bruta. Uno de estos grupos resistentes era Los Dios, compuesto por exzetas, disidentes del CJNG mismo y remanentes del Grupo Sombra. No eran la fuerza más grande en México, pero tenían la ventaja de la familiaridad. Conocían el terreno y contaban con el apoyo de policías corruptos, políticos turbios y pequeños grupos delictivos. Sin embargo, el CKNG no tenía planes de detenerse. Entraron en la ciudad con tácticas brutales, asesinatos públicos, ataques sorpresa, policías atacados a plena luz del día. En poco tiempo, Poza Rica comenzó a parecer una zona de guerra. Cuerpos mutilados fueron dejados a la intemperie como advertencias. El miedo se convirtió en la nueva moneda. Incluso las fuerzas del orden se encontraron divididas. Algunos intentaron proteger la ciudad, otros se apartaron, o peor, se unieron al cartel en silencio, impulsados por el miedo o el dinero. Cualquiera que se atreviera a resistir al CJNG a menudo terminaba muerto. Luego vino El Coco, un hombre que tenía peso en ambos lados del conflicto. Una vez soldado bajo el mando del comandante de los Zetas, Crow El Puccini González Pérez, Coco ascendió en las filas criminales. Después de que su antiguo jefe fue eliminado, se alineó completamente con el CJNG y se convirtió en su ejecutor en Poza Rica. Su presencia solo intensificó la violencia. Lideró ataques coordinados, organizó emboscadas y se aseguró de que el control del CJNG se fortaleciera con cada día que pasaba. Pero los Dios no se rindieron fácilmente. Contraatacaron. Atacaron vehículos del CJNG, mataron a oficiales corruptos y lanzaron sus propias emboscadas mortales. Lo que siguió fue un caos total. La fuerza policial comenzó a desmoronarse. Muchos oficiales renunciaron, ya sea por miedo o porque habían cambiado de bando. Comunidades enteras quedaron atrapadas entre dos fuerzas despiadadas. Las ejecuciones se volvieron rutinarias. En un momento espeluznante, varios cadáveres desmembrados fueron apilados junto a una pancarta del CJNG, un mensaje para que todos lo vean. La resistencia significaba muerte. Los Dios respondieron eliminando un convoy policial que creían estaba ayudando al CJNG. La respuesta fue rápida. El Coco y sus hombres cazaron a cualquiera sospechoso de trabajar con el enemigo. No hicieron preguntas, solo actuaron, pero el CJNG tenía demasiados recursos, demasiados soldados y mucho más poder de fuego. La resistencia era dura, pero empezaba a resquebrajarse. El punto de quiebre llegó en agosto de ese año. Después de meses de derramamiento de sangre implacable, CJNG lanzó una serie final de ataques. Eliminaron a figuras clave de los Dios. Propietarios de negocios, políticos corruptos, incluso simpatizantes rivales. Nadie estaba a salvo. Poza Rica se convirtió en una ciudad sitiada. La violencia ya no podía ser ignorada. El gobierno mexicano respondió con una operación a gran escala. Arrestaron a varios miembros de ambos lados, incluidos algunos de alto rango. La noticia causó revuelo. Pero en el terreno, realmente nada cambió. CJNG ya había ganado. No solo derrotaron a la resistencia, la humillaron. Para la gente común que aún vivía en Poza Rica, no había victoria que celebrar. Solo supervivencia. Las tiendas cerraron, las familias escaparon. Los que se quedaron vivían en silencio, con miedo de siquiera susurrar sobre lo que había sucedido. Incluso con los arrestos, el control del CJNG no se desvaneció. Habían grabado su nombre en los huesos de la ciudad. Eric Tadeo Ramírez. Una llamada telefónica descuidada convirtió un refugio seguro en una trampa mortal para Eric Tadeo Ramírez. Todo comenzó con una fanfarronada. Un comentario imprudente y casual por teléfono que le costaría a Eric Tadeo Ramírez más de lo que podría haber imaginado. 24 de marzo de 2023. Laredo, Texas.
Ramírez está en la línea con una mujer, simplemente hablando. En la superficie, suena como una conversación normal. Pero luego, de la nada, suelta una bomba. Presume de haber robado $50,000 del Cartel del Noreste, el tipo de grupo cuyo nombre por sí solo provoca escalofríos en quienes saben de lo que son capaces. Pero Ramírez no había terminado. Se rió. Dijo que estaba a salvo ahora que había cruzado a los Estados Unidos. Pensó que estar en Laredo, justo al otro lado del Río Grande, significaba que estaba fuera de su alcance. Creía que el cartel no se atrevería a seguirlo en territorio estadounidense. Y si lo hicieran, seguramente las fuerzas del orden lo protegerían. Ese fue el momento en que su destino quedó sellado. Porque los carteles no siguen las reglas, no reconocen fronteras y definitivamente no olvidan. Especialmente cuando alguien se burla de ellos públicamente. No mucho después de esa llamada, una camioneta azul se detuvo frente a la casa de Ramírez. Hombres armados con máscaras no perdieron un segundo. No tocaron. Irrumpieron en la casa, agarraron a Ramírez y lo arrastraron afuera, gritando. Nadie pudo detenerlo. Nadie lo intentó. Lo arrojaron al camión y se dirigieron directamente hacia la frontera. ¿La ruta? El puente internacional Juárez-Lincoln, el mismo que conecta Laredo con Nuevo Laredo, territorio del CDN. Y lo que sucedió allí fue captado por la cámara. Mientras el camión cruzaba el puente, Ramírez hizo un movimiento desesperado. Ensangrentado y aterrorizado, abrió la puerta mientras el vehículo aún estaba en movimiento y cayó al suelo con fuerza. Por un breve segundo, intentó correr. Tal vez pensó que tenía una oportunidad, pero esa esperanza terminó igual de rápido. Uno de los secuestradores saltó, corrió tras él, lo alcanzó y lo arrastró de vuelta. Las puertas del camión se cerraron de golpe y Ramírez desapareció. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Ahora en México, dentro del territorio del cartel, Ramírez ya no era un hombre, era un ejemplo. ¿Y CDN? No muestran piedad a los ladrones, especialmente a los que hablan demasiado. Los detalles de lo que sucedió después están enterrados en el silencio. Pero CDN es conocido por sus castigos brutales, ejecuciones, decapitaciones, torturas, cosas hechas no solo para matar, sino para enviar un mensaje. De regreso en Texas, la novia y la hermana de Ramírez sabían que algo andaba mal. Contactaron a las autoridades, y la Oficina Federal de Investigaciones se involucró rápidamente. Esto no era solo otro crimen. Era una operación del cartel llevada a cabo en suelo estadounidense. Los investigadores no perdieron tiempo. Pronto, arrestaron a un sospechoso, Jonathan Gabriales. Tenía vínculos conocidos con el cartel. Durante el interrogatorio confesó que Ramírez había robado al CDN y este fue el precio que pagó. Pero incluso con ese arresto, la esperanza de encontrar a Ramírez con vida se desvaneció rápidamente. Esta no fue la primera vez que un cartel cruzó la frontera para manejar negocios, y no será la última. Durante años, han utilizado ciudades estadounidenses para traficar drogas, lavar dinero y más. Pero esto mostró algo más oscuro. No solo están trayendo productos, están trayendo terror. El caso de Ramírez rompió la ilusión largamente sostenida de que cruzar la frontera de alguna manera significaba seguridad, que estar en los Estados Unidos significaba que eras intocable. Pensó que estaba seguro. Pensó que podía robar a uno de los carteles más peligrosos de México y presumir de ello. Pensó que las leyes estadounidenses lo protegerían, pero cuando cruzas a un grupo como el CDN, ninguna ley, ninguna frontera y ninguna llamada telefónica pueden protegerte. Y lo que lo hizo aún más trágico, Ramírez no era un pez gordo, no era un capo o algún jefe de cartel, solo era un tipo que se volvió arrogante. Pensó que podía engañar al sistema, reírse en la cara del peligro y salir ileso. Pero los carteles operan con poder y miedo. Si les quitas algo, ellos te quitan todo y se aseguran de que el mundo lo vea. Su historia se difundió rápidamente, pero también el silencio a su alrededor. ¿Fue torturado? ¿Alguna vez se encontró su cuerpo? ¿Hubo más personas que ayudaron en el secuestro? Al final, Eric Tado Ramírez se convirtió en otro nombre en una larga lista de aquellos que pensaron que podían burlar al diablo. Masacre de Acapulco. Antes de que el sol hubiera salido completamente sobre Acapulco, el cártel de Sinaloa ya había escrito su mensaje con sangre. A principios de enero de 2011, en la ciudad de playa bañada por el sol de Acapulco, usualmente conocida por turistas y resorts, algo más esperaba esa mañana. Justo afuera de un centro comercial, las autoridades se toparon con una pesadilla. 15 cuerpos sin vida, todos hombres. 14 de ellos tenían mensajes escritos a mano clavados, firmados nada menos que por el grupo de El Chapo. El mensaje era claro: el cártel de Sinaloa se estaba responsabilizando. Resulta que las víctimas eran miembros de una banda conocida como el Cártel del Pacífico Sur. Y la razón por la que fueron eliminados, habían estado interfiriendo con el control de Sinaloa sobre la ciudad y entrometiéndose en sus rutas de drogas.
Ahora, para retroceder un poco, el grupo del Pacífico Sur apareció por primera vez alrededor de abril de 2010. Eran una escisión del ya desvanecido cártel de los Beltrán Leiva, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a hacer lo suyo en Acapulco. Al principio, eran conocidos por tácticas salvajes y despiadadas. Aunque no lo creas, incluso usaron a un niño de 12 años como sicario, pero el protagonismo no duró mucho. En menos de un año, esa banda fue básicamente eliminada. La mayoría fueron encarcelados o, bueno, digamos que no lo lograron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque intentaron enfrentarse al cártel de Sinaloa. Y si hay algo que ya deberías saber, es esto. Sinaloa no juega limpio. Desde su ascenso a finales de los años 1980, el nombre de Sinaloa ha sido temido. Con jefes brutales como el Chapo y el Mayo Zambada al mando, no dudaron en enfrentarse, no solo con carteles rivales, sino incluso con el propio gobierno. Estos tipos no solo dominaron México, construyeron una operación mundial, utilizando desde rutas secretas en la selva hasta túneles completos bajo la frontera. A pesar de todas las redadas policiales y arrestos, el cartel siguió moviéndose. Pero las cosas realmente se enfocaron cuando el Chapo fue capturado de nuevo. Después de 2 salvajes fugas de prisión, finalmente fue recapturado y enviado a los Estados Unidos en 2016. Fue entonces cuando la gente realmente comenzó a comprender el nivel de crueldad del que este hombre era capaz. Avancemos rápido hasta 2019. Después de pasar 3 años tras las rejas en los Estados Unidos, el Chapo finalmente fue juzgado. La sala del tribunal estaba llena, las cámaras hacían clic, y luego llegó un testigo que nadie esperaba, su antiguo guardaespaldas, Valdés Ríos, conocido en las calles como Memón. Cuando Memón subió al estrado, no se contuvo. Según él, Chapo no era solo el jefe, era sediento de sangre, no le importaba si eras un extraño o alguien cercano. Si se sentía traicionado, era el fin del juego. Le contó al tribunal sobre un momento que se grabó en su memoria. 3 hombres, antiguos asociados del cartel, habían cambiado de bando para unirse a un grupo rival. Chapo se enteró y los tomó como ejemplo. Memón dijo que Chapo los golpeó durante horas, sin piedad. Los huesos crujieron como ramas secas. Los hombres ni siquiera podían levantar la cabeza. Eran como muñecos rotos en el suelo, y aún así, Chapo no había terminado. Siguió golpeándolos con un palo, con su arma, con lo que tuviera al alcance. Más tarde las víctimas fueron arrastradas a un claro donde ardía una hoguera. Antes de terminar con sus vidas, Chapo supuestamente miró a cada uno a los ojos y los maldijo. Luego, con un disparo a cada uno, lo terminó. Pero no se detuvo ahí. Arrojó sus cuerpos directamente a las llamas y le dijo a su equipo que no quería que quedara ni un solo hueso. Un pueblo llamado Venganza. Pidieron ayuda, nadie vino, así que se defendieron. Y lo que siguió sacudió al cartel hasta su núcleo y fue noticia en todo el mundo. Todo ocurrió en un día fresco a principios de diciembre, específicamente el 8 del año 2023. La gente de un pequeño pueblo al suroeste de la Ciudad de México llamado Texcaltitlán finalmente se hartó. Después de ser acosados durante años por un cartel despiadado, estos aldeanos se convierten en gánsteres y deciden que no lo van a tolerar más. Sin respaldo del gobierno y sin nada que perder, tomaron cualquier arma que pudieron encontrar. Viejos rifles de caza, machetes, palos, lo que fuera, e hicieron un movimiento audaz. Iban a defender su territorio. Ya sea que vivieran o murieran, estaban hartos de ser intimidados. Ahora, probablemente te estés preguntando, ¿cómo reaccionó el cartel? Antes de llegar a eso, retrocedamos un poco. El cartel en cuestión, la familia michoacana, uno de los grupos más violentos y extorsionadores de la región. Habían estado desangrando al pueblo durante años, cobrando a los dueños de negocios una supuesta cuota de protección cada mes, y cuando la gente no podía pagar, venían con amenazas o algo peor. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando el cartel decidió duplicar el impuesto para un grupo de agricultores que ya estaban luchando. Uno de ellos dijo, apenas sobrevivimos la temporada de cosecha, ni siquiera podíamos pagar la cuota original, mucho menos una más alta. Era morir de hambre o luchar. Así que lucharon. En ese fatídico día, los aldeanos se encontraron con el cartel en un campo de fútbol local. Lo que se suponía iba a ser una entrega de dinero se convirtió en un campo de batalla. El cartel llegó fuertemente armado, algunos incluso con uniformes militares falsos para intimidar. Pero los aldeanos no se echaron atrás. Llegaron listos, decididos y furiosos. Luego, ¡bang! Un solo disparo resonó y el caos estalló. Lo que siguió fue nada menos que una guerra. Agricultores con armas improvisadas se enfrentaron a asesinos entrenados. Al final,
14 hombres yacían muertos, 4 de ellos aldeanos y 10 del cartel. Entre los muertos, el jefe local del cartel, un hombre conocido como Comandante Payaso, el mismo que había estado aumentando el impuesto de extorsión. Los miembros sobrevivientes del cartel huyeron por sus vidas. Los aldeanos quemaron los camiones del cartel e incluso prendieron fuego a los cuerpos. El mensaje fue fuerte y claro. Después un aldeano dijo con amargura: advertimos al ejército mexicano. Les dijimos que no pagaríamos más. Rogamos por ayuda. Nadie apareció. Su grito de ayuda había caído en oídos sordos, pero una vez que el humo se disipó y la noticia se difundió a nivel nacional, todo se convirtió en un lío político. El presidente Andrés Manuel López Obrador culpó de la violencia a la adicción a las drogas y a los fracasos de administraciones pasadas. Dijo que los jóvenes habían sido dejados atrás y que la solución era el amor y no la guerra. Pero su oponente, Xóchitl Gálvez, no estaba de acuerdo. Criticó su famoso enfoque de abrazos, no balazos, diciendo que dejaba a las comunidades rurales abandonadas. Sus palabras fueron contundentes. Los abrazos han sido para los criminales, las balas para los ciudadanos. Aún así, esta vez no hubo balas para los aldeanos y, sorprendentemente, tampoco tiempo en prisión. El gobierno declaró sus acciones como legítima defensa. Se sintió como una rara victoria para el pequeño, pero el alivio fue de corta duración. El 27 de diciembre de 2023, la familia michoacana regresó, y lo hizo con venganza. En plena noche, miembros del cartel asaltaron el pueblo. 14 personas desaparecieron. Fueron llevadas. Entre ellas había 3 policías que fueron detenidos en un retén del cartel y un hombre herido sacado directamente de una cama de hospital. Las autoridades dijeron que no hubo demanda de rescate, pero los lugareños sabían mejor. El cartel quería una cosa: los nombres de quienes lideraron el levantamiento. Los aldeanos se mantuvieron firmes. No entregarían a nadie. Pasaron los días. Sin noticias, silencio. Y luego, justo cuando la esperanza casi se había desvanecido, surge un giro. El 16 de enero de 2024, la policía recibió una pista anónima. Siguiéndola, encontraron a 7 de las personas secuestradas, 3 mujeres y 4 niños, sentados tranquilamente detrás de una capilla en el Estado de México. Estaban vivos e ilesos. ¿Acaso el cartel de repente desarrolló una conciencia? Dudoso. No con su historial, en cuanto a los otros 7, desaparecidos sin dejar rastro. Las víctimas rescatadas no tenían idea de dónde habían estado ni qué pasó con el resto, y ahora nos queda preguntarnos: ¿siguen vivos en algún lugar, sufriendo en silencio, o pagaron el precio máximo por atreverse a levantarse? Votos en sangre. Todos estaban sentados. La pareja acababa de comenzar sus votos. Entonces, de la nada, caos. Era el 11 de enero. El sol iluminaba la pequeña iglesia del pueblo donde Kem Elizabeth Yepes Ortiz resplandecía de blanco, con los ojos llenos de sueños. Caminó por el pasillo como lo haría cualquier novia, creyendo que estaba entrando en la eternidad. Pero mientras sus votos flotaban en el aire, algo más oscuro se infiltró en ese espacio sagrado. Justo cuando estaba prometiendo su amor al hombre en el altar, estalló el caos. Hombres armados irrumpieron en la iglesia y abrieron fuego. El pánico se extendió como un incendio. Kem colapsó, una bala atravesándola mientras su novio era arrastrado por los atacantes. No era cualquier hombre. Era conocido en las calles como el Calamardo, un temido jefe de la droga. Pero eso no era todo. La propia Kem provenía de una línea de sangre empapada en la historia del cartel. Su hermano era el Maro, una figura notoria que lideraba la banda de Santa Rosa de Lima, una familia profundamente ligada a redes criminales. Sus enemigos no eran matones callejeros comunes. Se enfrentaban al CING, abreviatura del cartel Jalisco Nueva Generación. A pesar de ser relativamente nuevo en la escena del crimen en México, el CING rápidamente se ganó su reputación por su brutalidad extrema. El gobierno mexicano los considera el segundo cartel más peligroso del país. Estados Unidos incluso los clasifica entre las 5 principales amenazas criminales transnacionales del mundo. Su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, comenzó vistiendo un uniforme de policía. Pero una vez deportado de regreso a México tras una estancia en prisión en Estados Unidos, se levantó como un fantasma que nadie podía atrapar. Hoy, hay una recompensa de $10 millones sobre su cabeza. Su reputación, despiadada, fría y aterradora. Para el Mencho, la violencia es más que una herramienta, es una obsesión. Su influencia se infiltra en todos los niveles del CJNG. Sus soldados, que se llaman a sí mismos el Grupo Élite, juran lealtad con sangre y fuego. Han dejado un rastro de horror por todo el país. Estamos hablando de asesinatos en masa, decapitaciones, tortura con ácido e incluso canibalismo para iniciar a nuevos reclutas. Una noche en Veracruz, durante la hora pico, arrojaron 35 cuerpos torturados en público para que todos los vieran.
En otro acto escalofriante, ataron explosivos a un padre y su hijo y filmaron la detonación, riendo de fondo. La locura no se detuvo ahí. Una vez apuntaron a una niña, creyendo que era la hija de un rival. No lo era. Eso no importó. Entonces, ¿quién se atrevería a enfrentarse a este monstruo de cartel? Aparentemente, alguien lo hizo. El hermano de Kem, José Antonio Yepes Ortiz, conocido como El Maro, dirigía una banda que se especializaba en robar combustible de los oleoductos estatales. Su grupo había estado en guerra con el CJNG durante años. Esa guerra se intensificó cuando apareció un narcomensaje amenazante, exigiendo que el presidente retirara las fuerzas federales de Guanajuato o enfrentara más derramamiento de sangre. El mensaje llevaba el nombre de la banda de El Maro, pero él negó cualquier implicación. Afirmó que el CJNG lo plantó para provocar caos. El Mencho no era de los que dejaban que su nombre se usara a la ligera. Decidió tomar represalias enviando un mensaje brutal. ¿Qué mejor manera de atacar que convertir la boda de la hermana de El Maro en una masacre? El novio desapareció. Kem yacía sin vida. El Maro huyó, pero no estaría libre por mucho tiempo. En agosto de ese mismo año, las fuerzas de seguridad lo capturaron durante una redada conjunta. Muchos pensaron que este sería el fin de la banda de Santa Rosa de Lima. Luego vino el giro. En enero de 2024, una fotografía se difundió como pólvora por los medios de comunicación mexicanos. Una mujer, que se creía ser la nueva líder de la banda, había emergido de las sombras. Fue acusada de coordinar masacres, emboscadas policiales e incluso una matanza en una fiesta que dejó 11 personas muertas y 12 más heridas. La parte más inquietante, esa mujer se veía exactamente como Kem. Comenzaron a circular rumores. Podría haber sobrevivido al ataque en la iglesia. Fue su muerte fingida para engañar al CJNG hasta que pudiera reconstruir y atacar de nuevo. Los registros oficiales nunca confirmaron su muerte. Las autoridades permanecieron herméticas. No hubo fotos del funeral, ni declaración pública. Solo silencio. Quienquiera que sea esta mujer, una cosa está clara. Ella está desafiando a uno de los cárteles más despiadados del mundo. Y si hay algo que sabemos sobre el CJNG, es que no perdonan y nunca olvidan. La Capone. Apenas estaba comenzando, y luego todo terminó. Lay Capone, nacido Leonard Anderson, era un rapero en ascenso del lado sur de Chicago que apenas había comenzado a hacerse un lugar en la escena de la música drill cuando ocurrió la tragedia. No era solo otra voz en la multitud. Había algo agudo en su entrega, algo real en el dolor detrás de sus letras. Firmado bajo Only the Family de Lil Durk, lanzó temas crudos como Play for Keeps y So Loud, canciones que hicieron que la gente se detuviera y escuchara. No estaba rapeando por la fama, estaba rapeando por su vida. Con solo 17 años, Lay tenía una base de fans en crecimiento y una verdadera oportunidad de salir adelante, pero salir de las calles de Chicago, especialmente en el apogeo del movimiento drill, no solo era difícil, era casi imposible. La noche del 26 de septiembre de 2013, Lay estaba saliendo de un estudio de grabación cerca de Stony Island Avenue. Acababa de terminar otra sesión, enfocado en el sueño que perseguía. Al salir, alguien lo estaba esperando. Un hombre armado salió y disparó. Lay recibió disparos en el muslo y la parte baja de la espalda. Trató de correr, luchando por mantenerse en pie. Se desplomó detrás de un edificio cercano. Fue trasladado de urgencia al hospital Northwestern Memorial. Horas después, la ciudad perdió otra joven voz. No lo logró. Las autoridades más tarde acusaron a 3 hombres en conexión con su asesinato, que se cree está relacionado con rivalidades entre pandillas. Algunos dijeron que fueron sus letras las que lo convirtieron en un objetivo. Otros afirmaron que fue una enemistad de larga data. Tal vez fue ambas cosas. Cualquiera que fuera la razón, el resultado fue el mismo. Un adolescente con talento innato, impulso y un futuro fue arrebatado demasiado pronto. Su historia se convirtió en otro recordatorio de lo efímera que puede ser la vida para los jóvenes negros que intentan salir de la violencia que nunca pidieron. Lay Capone no tuvo el tiempo que merecía, pero incluso ahora, su música todavía resuena a través de los altavoces de aquellos que lo recuerdan. Su voz llena de hambre y desamor nunca se fue realmente. Aliados convertidos en cenizas. Lo que parecía basura en un banco resultó ser un mensaje brutal para todo el mundo del cartel. En una tranquila mañana de marzo, se descubrió algo profundamente inquietante en un parque de Guadalajara, el 18 de marzo de 2021. Un cuerpo envuelto tan apretadamente en plástico negro que los oficiales que llegaron primero a la escena pensaron que era un maniquí desechado, pero al acercarse, la verdad comenzó a desvelarse. Este no era cualquier cuerpo, era alguien poderoso, alguien temido. 2 carteles empapados de sangre estaban clavados en el plástico con cuchillos de cocina. El mensaje era escalofriante. Nombraba a un hombre conocido en las calles como El Cholo,
Su verdadero nombre era Carlos Enrique Sánchez Martínez, una vez una figura destacada en el inframundo criminal de México. Pero, ¿quién era realmente? ¿Y cómo terminó un hombre con tanta influencia abandonado en un banco público como un juguete roto? El Cholo no siempre fue el casado. En un momento, estaba justo al lado de El Mencho. Se rumoreaba que era su segundo al mando dentro del CECOCN, uno de los carteles más peligrosos de México. Pero algo cambió. Codicia, ego, tal vez incluso traición. Cualquiera que fuera la razón, el Cholo hizo un movimiento fatal. Supuestamente ordenó el asesinato de Marcos Hernández, conocido como El Colombiano, quien manejaba las finanzas del CJNG. Según se informa, el colombiano había descubierto algunos secretos sucios sobre los tratos paralelos de El Cholo, y fue directamente a El Mencho. En lugar de enfrentar la tormenta, el Cholo se separó. Formó su propia banda, Nueva Plaza. Respaldado financieramente por el cartel rival de Sinaloa, declaró la guerra a sus antiguos hermanos. La violencia escaló. Los territorios se convirtieron en campos de batalla y el aire en Guadalajara se volvió más pesado con cada día que pasaba. Ahora, si hubieras visto de lo que el Mencho era capaz, si hubieras trabajado bajo su mando y vivido su reinado de terror, ¿le darías la espalda alguna vez? Bueno, el Cholo lo hizo. Apenas unas horas antes de que apareciera su cuerpo, un video comenzó a circular en línea. Mostraba a un hombre con una camisa roja de Lacoste sentado en una silla de plástico. Había algo ya roto en sus ojos. Parecía un hombre que había dejado de luchar contra lo inevitable. Detrás de él había hombres enmascarados, todos armados, todos silenciosos. En el metraje, el Cholo confesó. Se responsabilizó de múltiples ataques en todo México, incluyendo uno al consulado de los Estados Unidos. También expuso a varios funcionarios corruptos que lo habían estado ayudando, con la esperanza de derribar al CJNG desde dentro. Un nombre que mencionó tocó un nervio. Omar García Harfuch, un alto funcionario de la ley con una postura firme contra el crimen organizado. En junio de 2020, Harfuch había sobrevivido a una emboscada que dejó a 2 de sus hombres muertos y balas alojadas en su cuerpo. Él culpó al CJNG por el ataque y juró que la justicia seguiría. Así que cuando el Cholo mencionó su nombre en ese video viral, se sintió como si la mecha se hubiera encendido de nuevo. Casi de inmediato, Harfuch desestimó las afirmaciones. Tuiteó que las palabras de un hombre retenido por criminales no significaban nada, pero su negación solo añadió más preguntas al caos. ¿Cómo conocía el Cholo esos nombres? ¿Era desesperación o verdad saliendo a la luz? Al final, con lágrimas ocultas tras su voz firme, instó a su gente a alejarse. Les dijo que fueran a casa, que estuvieran con sus familias. Luego, en lo que se sintió como una despedida tallada en dolor, dijo: «Mira cómo terminé». Y luego, silencio. Poco después, su cuerpo apareció en ese mismo parque, envuelto firmemente en plástico. Su rostro estaba muy hinchado, pero la gente aún lo reconoció. Había sido golpeado, disparado en la cabeza y dejado a plena vista. En su pecho, un cartel manchado de sangre llevaba solo 4 palabras escalofriantes. Este era El Cholo. Ya no había más susurros ni rumores. En ese mundo, cuando cruzas a las personas equivocadas, el final nunca es una sorpresa. Solo es cuestión de cuándo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.